Bienvenidos a esta su clase de auditoría básica. Soy Rubén Camargo, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira, contador público y abogado. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que es el muestreo en la auditoría. Elemento y herramienta fundamental para poder realizar un trabajo de auditoría razonable y acorde con las necesidades de toda organización, porque pues lo importante es que cuando tomemos los elementos suficientes para hacer una auditoría, nos dé la suficiente seguridad y razonabilidad para emitir una opinión libre de sesgos y que estemos satisfechos con lo que vayamos a emitir. Entonces, podemos hablar de que el muestreo de auditoría es la aplicación de un procedimiento a menos del 100% de las partidas o asientos de una cuenta o clase de transacciones con el propósito de evaluar algunas características del saldo de la cuenta que se desea estudiar o la que queremos auditar. Dicho de otra manera, pues muestreo es establecer un porcentaje que nos dé la suficiente confianza sobre todas las transacciones y operaciones que realiza una entidad para un periodo o periodo determinado, que son los años que se vayan a auditar, con el propósito de evaluar algunas situaciones particulares sobre ese saldo de las cuentas o de las cuentas y pues que me vaya a permitir tener esa confianza o esa base para emitir un criterio o una opinión sobre esa partida. La palabra muestreo significa elección de una parte representativa o muestra de una población para describir el conjunto de esa población. Es muestra, como dice la palabra, muestreo. ¿Qué tanto considero yo representativo sobre una población total o un número de asientos total para describir en base a esa muestra que el resultado de la evaluación de esa muestra me permita inferir de que el resto está más o menos acorde a esa misma o está dentro de la base de lo que está en esa selección realizada? La NIA 530 me dice que el muestreo lo entiende como, para el punto de la auditoría, aplicación de un procedimiento a menos de un 100% de las partidas o asientos de una cuenta o clase de transacciones con el fin de elaborar alguna característica y saldo o clases de cuentas. ¿Cómo estás, Elizabeth? Buenos días. Estamos comenzando y estamos hablando sobre el muestreo de la auditoría, que es un elemento muy importante porque a veces es muy común hacer una revisión de un 100% de todas las cuentas para poder decir que la empresa está siendo auditada. Y cuando uno audita o necesita utilizar muestreo es una parte, es una selección. El auditor, por supuesto, debe estar obligado a obtener una evidencia comprobatoria suficiente y competente porque el trabajo va a verse limitado por la creatividad para desarrollar de una manera más eficiente una cantidad de recursos económicos, la cantidad de recursos humanos, financieros y, por supuesto, la urgencia de dar a conocer los resultados de esa misma auditoría y que sea de manera confiable. Y por eso es que la auditoría puntualmente debe señalar o indicar cualquier tipo de deficiencia que se tenga y de alguna manera el muestreo como herramienta para investigar desde el punto de vista científico para determinar qué parte de la realidad en estudio de la entidad debe examinarse con el propósito de obtener conclusiones sobre la población de interés. Es decir, nosotros vamos a hacer
un muestreo de auditoría en una cuenta específica, cuentas por cobrar. La cuenta por cobrar es la que en una organización se deriva producto de las ventas a crédito. Entonces, si yo tengo un universo de 10.000 clientes y tengo por lo menos 6.000 facturas de cuentas por cobrar, es bastante difícil revisarlas al 100%. Entonces, nosotros vamos a realizar, escoger una base, una muestra que me permita a mí evaluar desde el punto de vista del control interno, desde el punto de vista de procedimientos de la transacción y, por supuesto, evaluar también de que el saldo de lo que dice que está por cobrar efectivamente sea razonablemente lo que está indicado allí en el estado financiero. El concepto de evidencia en auditoría va a embarcar o enmarcar muchas cosas, porque eso va más allá del muestreo. El muestreo debe usarse como una forma de selección en la que no interviene un criterio subjetivo o preferencial y como complemento cuando se haya detectado y seleccionado una partida clave, como estábamos hablando de la cuenta por cobrar. Humanamente es muy difícil porque una de las pruebas que uno tiene, por ejemplo, para verificar cuentas por cobrar es realizar una confirmación de clientes. Entonces, imagínense que tengamos esas 6.000 facturas de cuentas por cobrar y nosotros procedamos a elaborar 6.000 cartas de solicitud de conformación o de información de esas cuentas por cobrar. ¿Cuánto me va a costar reenviarlas o a la empresa? Porque obviamente pues uno termina trabajando de la mano con la entidad para que los ayuden en ciertos procesos. Verificar de que les haya llegado, obtener respuestas de ellos. Entonces, no, tú no puedes esperar las 6.000 respuestas porque debes tomar en cuenta de que hay que dar de manera urgente o próxima los resultados de toda la auditoría y que sea de una manera confiable. Entonces, tú tienes que determinar de acuerdo al riesgo, al criterio que tengas como auditor, tomar una muestra y de ahí arranca el muestreo. Y eso es lo importante de lo que estamos hablando en esta oportunidad. El objetivo principal del muestreo por parte del auditor es obtener una muestra que represente exactamente la población. Yo extrayendo un poquito, que puede ser un poco de aquí, un poco de aquí y un poco de aquí, que me representa mi 100%, con esas tres extracciones o esas tres muestras, me dé una representación del total de la población. Y cuando hablamos de los métodos del muestreo para la auditoría, podemos hablar de dos fundamentalmente. Un muestreo estadístico, que es la probabilidad, y un muestreo no estadístico o no probabilístico. Cuando hablamos del punto de vista estadístico, es aquel que el auditor va a utilizar un sustento matemático para determinar los puntos a auditar, el tamaño de la muestra, los grados de confianza y márgenes de error que pueden ser admitidos y no implica la no utilización del criterio del auditor, sino más bien que constituye una herramienta fundamental para mejorarlo. ¿Por qué? Porque el juicio o criterio del auditor, juicio profesional, va a ayudar a determinar de qué porcentaje desde el punto de vista matemático se va a utilizar de la muestra y que le dé a él una confianza. Entonces, el muestreo estadístico es un enfoque más objetivo para determinar el tamaño y los criterios de selección de la muestra. Y esta metodología va a utilizar leyes matemáticas de probabilidades. ¿Por qué? Porque va a utilizar o me va a indicar cómo calcular el tamaño de la muestra, cómo seleccionar las partidas a ser examinadas y evaluar a la vez los resultados de esa muestra o de ese muestreo y hacer inferencias o conclusiones al respecto. Cuando hablamos del muestreo no estadístico,
obviamente, pues ahí hablamos de que es de naturaleza eminentemente subjetiva, ya que está basada única y exclusivamente en el criterio del auditor, quien aplicando técnicas inherentes a su profesión y a la experiencia, orienta las muestras hacia los aspectos que no resultan confiables y el grado de profundización del trabajo. Lo establece o lo va a establecer en función del grado de confiabilidad que le merezca el control interno del ente analizado. Vean que esto de alguna manera siempre va a ir atado, eh, porque nosotros debemos evaluar el control interno y para evaluar el control interno debemos tener un cuestionario de control interno que en las redes existen muchos cuestionarios para evaluar la mayoría de las partidas en las que pueda haber movimiento de efectivo, en las que pueda verse involucrado creaciones de pasivo, creaciones de cuentas por cobrar, cómo es el manejo del efectivo principalmente, cómo es el proceso de compra, cómo es el proceso de venta, el control de inventario, la manera de evaluar los inventarios. Entonces, todo ese control interno, dependiendo de la confianza que te genere el procedimiento que está allí plasmado, puede permitirle al auditor aplicar un muestreo no estadístico, porque ahí ya está participando lo que llamamos el sentido común. Es un elemento, una pruebas, o son pruebas que se hacen prácticamente desde el punto de vista subjetivo. El auditor, en base a su experiencia y nivel de confianza que tenga sobre esos procedimientos, va a establecer el alcance de las muestras que va a tomar para él poder tener una seguridad medianamente razonable que le permita darse confianza para después hacer las conclusiones al respecto y tener esa base cierta para decir de que esto está razonablemente o no está razonablemente o le permita decir que bueno, esto está tan complicado que me abstengo de opinar. Hablando pues de, enfocando o profundizando más en este muestreo no estadístico, busca en su enfoque en base a cuál es el número de elementos van a ser examinados en una población y la selección de la muestra va a ser determinado en base al juicio del auditor o juicio profesional. Y estas decisiones generalmente van a estar basadas en los criterios subjetivos respecto a cuáles partidas o transacciones tienen mayor importancia y mayor riesgo. También a veces los dueños de la empresa, cuando no hacen auditorías recurrentes, te pueden dar información y decir, mire, yo quiero que usted se enfoque en alguna partida determinada o, por ejemplo, en las cuentas por cobrar, que tengo 6 grupos de vendedores, unos están dentro del casco de la ciudad, otros están fuera de la ciudad, y yo como dueño o supervisor de la empresa puedo supervisar o decir que estoy más o menos tranquilo con las cuentas por cobrar dentro del casco de la ciudad, pero no tengo la suficiente confianza para decir de que realmente lo que está por cobrar en la zona foránea realmente sea, y por eso quiero que usted como auditor me profundice un poco más. Ah, bueno, está basado en lo que diga, lo que está pidiéndome el cliente, pues yo a mi juicio pues voy a hacer, y eso ya es un criterio subjetivo, una profundización en la muestra de la cuenta por cobrar a la zona foránea. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que este enfoque de alguna manera igual debe seleccionar una muestra que se espere sea representativa de la universalidad de la población o de la totalidad de la población. La muestra siempre importante porque, como hemos dicho, no podemos hacer un levantamiento de 6.000 cuentas por cobrar, punto de vista de visitas, de cartas. ¿Por qué? Porque en base al tiempo
no voy a poder cubrir, porque eso también es importante, haciendo un pequeño alto aquí. eh, Tú tienes que hacer la planificación de la auditoría para poder decir cuánto vas a cobrar. Y para tú decir cuánto vas a cobrar, tienes pues que establecer un plan de trabajo básico, unas horas hombre que vas a aplicar y todos esos tiempos, pues va basado también, este muestreo o los muestreos que tú vayas a hacer, es lo que te va a ayudar a determinar con cuánto tiempo crees que necesitas en cada área para poderla desarrollar y generar una conclusión al respecto. Eh, Dentro de la aplicación de estos dos enfoques de muestreos, también existen dos métodos que generalmente son los más usados: el muestreo por atributos y el muestreo por variables. Entonces, cuando hablamos por atributos, básicamente o principalmente está aplicado a las pruebas de cumplimiento y se ocupa de la presencia o ausencia del atributo y provee conclusiones que se expresan en tasas de incidencia utilizado para determinar las características de una población. Ejemplo, porque va a presentar, es como un resultado o porcentaje de ocurrencia o de no ocurrencia de un hecho específico. Por ejemplo, el cálculo de la estimación de las cuentas de cobro dudoso. Pues si tú dices que la compañía tiene como política que del 100% de las cuentas por cobrar, eh, el 2% es el monto que, según ellos, según la empresa, es el que no le van a pagar. Y cuando tú empiezas a revisar de acuerdo a tu muestreo, indistintamente el método que estés utilizando, te das cuenta de que es un porcentaje muy bajito, porque tú ves que de repente del 100% de lo que tú tienes por cobrar, se está quedando como un 6 o un 5% que la gente no paga y tienes estimado como política que son 2, pues algo está pasando. Entonces tú ya tienes que empezar a recomendar y decirle, epa, nosotros creemos que el porcentaje de ocurrencia de que la gente me está dejando de pagar es un 6%, no el 2% de lo que tú tienes por política establecido. Ahora tenemos que hacer un asiento para ajustar ese margen o ese porcentaje de ocurrencia de que la gente no me está pagando. Y por supuesto también yo debo evaluar a quién le estoy dando yo eh, la responsabilidad que me lleve esas cuentas por cobrar, porque o no está haciendo el trabajo adecuadamente o que realmente es ese 5 o 6% el verdadero porcentaje que yo debo tener de cuentas por cobrar, de estimación de pérdida para cuentas de cobro dudoso. Entonces, ese es el muestreo por atributos. Eh, Aquí seguimos con otro ejemplo. Alguien está interesado en estimar el porcentaje de una ciudad que utiliza el cinturón de seguridad cuando se sienta al volante. Y ahí podemos hablar de un ejemplo de muestreo por atributos. En el caso de auditoría, seleccionar solo el inventario o las existencias con saldo positivo y las cuales representan los artículos que deben existir y están disponibles para la venta. Porque a veces pasa que tú pides para hacer el inventario y te sale un listado. Y en ese listado te dicen o te van a salir cantidades en positivo y en negativo. Y tú dices, pero ¿por qué me salen cantidades en negativo? Porque a veces, por ejemplo, en pinturas, eh, está la pintura blanca, la negra, la azul, la roja, la verde, y a veces un detallito en el código, cuando no son códigos de barras, sino puede estar usándose un sistema, pero hay que utilizar dedos para descargar algún artículo. Entonces, o bien sea al momento de cargar la información, colocamos menos cantidad de la que tenía que haber incluido, o utilizamos
eh, otros códigos. Entonces, a veces tenemos que me está sobrando pintura blanca y me falta azul, me sobra negra, tengo un sobrante, un faltante de rosado, en fin. Entonces, cuando tú empiezas a comparar el físico con eso, pues te da, dices, ah, bueno, aquí ya voy ajustando. Eso también por parte de lo que podemos manejar cuando hacemos muestreos por atributos. Los auditores también pueden o normalmente suelen emplear el método para verificar, por supuesto que los controles internos contables, como que le decía, el cumplimiento. Si es el 2% de la estimación para cuentas de cobro dudoso y no se está cumpliendo en la cuenta por cobrar, en el manual de control interno dice que es en las políticas de la empresa dice que es el 2, y estamos hablando que hay un 5, un 6. El manejo del control del efectivo, dice que se debería depositar íntegramente el dinero recibido el día anterior al día siguiente, que a veces no se está comprobando, no se está llevando eso a cabo, pues de acuerdo a las bases que estamos tomando o al muestreo que estamos tomando, pues ahí vamos a dar con esas conclusiones. Entre algunas de las aplicaciones por atributos podemos mencionar comprobación de controles sobre los desembolsos en efectivo, la comprobación de los controles sobre la facturación, la comprobación de los controles sobre la nómina. A veces se llevan nóminas paralelas que dicen, ah, estos son semaneros y trabajan esta semana y dan solo la cédula, ni le tengo registrado en el Seguro Social ni nada, porque es un trabajo muy eventual. Entonces, eso hay que verificar realmente quién lo autorizó, el trabajo que están realizando es efectivamente para lo que fueron contratados, etcétera. Y comprobar también los controles sobre el cobro efectivo. Vean de que, como le estaba indicando inicialmente, el tema del efectivo, el control del efectivo es fundamental tenerlo bien custodiado, bien chequeado, porque pues, es la base fundamental para emitir tu opinión, porque el efectivo me vincula prácticamente todas las operaciones de la entidad, bien sea porque estoy vendiendo y recibo dinero, o estoy comprando y debo dar salidas de efectivo, estoy pagando gastos, estoy pagando empleados. Entonces, el control del efectivo, pues, es bastante importante, por no decir que fundamental que se haga, y utilizamos los muestreos por atributos para establecer esos tipos de evidencias para poder tener una muestra por atributos para emitir un juicio sobre la razonabilidad de esas partidas contables. Cuando hablamos de muestreo por variables, esta técnica se utiliza principalmente para estimar el valor monetario de alguna unidad de medida de la población a partir de una porción de la muestra. Va a brindarme el resultado de una estimación de la cantidad generalmente monetaria. Por ejemplo, si alguien estuviera interesado en estimar la cantidad de dinero que los estudiantes gastan en CDs durante un mes, puede aplicarse un muestreo por variable. Generalmente, esto pues lo aplicamos a pruebas sustantivas. ¿Por qué? Porque se va a ocupar o encargar de de cómo varían, cómo va a variar el valor monetario, el peso o cualquier otra unidad de medida que se esté utilizando y va a proveer conclusiones relacionadas con la desviación de la norma. Por ejemplo, en una economía como la venezolana, el tema del valor monetario, la depreciación del dinero es fundamental y que se hagan estas pruebas. ¿Por qué? Porque tenemos que indicar y buscar la manera de que el bolívar que tenía yo en enero, qué capacidad de compra tenía, o comparar un bolívar de enero con una capacidad de compra, y al compararlo a hoy, ya en junio, vemos que de repente se ha movido el valor y puede haber perdido un poquito más de poder adquisitivo. Entonces, si lo ha perdido, yo tengo que indicar que a lo mejor he recibido más bolívares en caso de ventas
pero estoy vendiendo las mismas unidades que vendía en enero, o por el contrario, recibo mucho más bolívares, pero a la vez estoy vendiendo menos unidades de las que vendí en enero. So, estos métodos, las pruebas sustantivas, me permiten evaluar eso y me va a permitir determinar el impacto económico de algunas características de la población. Normalmente los auditores utilizamos este método como parte de pruebas sustantivas y entre las aplicaciones más comunes podemos decir confirmación de cuenta por cobrar, confirmación de precio de inventario, comprobación de las incorporaciones de propiedad, planta y equipo, la comprobación de la nómina. ¿Por qué? Porque pues a través de estas pruebas sustantivas evaluamos y verificamos cuánto es el saldo de las cuentas por cobrar, cuánto es el saldo en los precios de inventario de las incorporaciones de activos fijos. Con los aspectos técnicos, para utilizar el muestreo por variables o atributos, es necesario que el auditor esté obviamente familiarizado con el término de muestreo estadístico, que maneje los coeficientes de confianza, el nivel de riesgo, la precisión, la tasa de error esperada, por supuesto, y la medida de la muestra. El coeficiente de confianza expresa como un porcentaje de probabilidad de que las características de la muestra sea veraz y representativa del universo. El nivel de riesgo, esta cifra es un nivel de confiabilidad. El nivel de confiabilidad es del 95%, el nivel de riesgo es de 5%. Es decir, de que yo debo tener con la prueba que realice por lo menos un 95% de confianza en lo que estoy haciendo. Y que, por supuesto, el riesgo, mientras sea menor del 5%, estamos hablando de que está dentro de los márgenes normales, por así decirlo. La precisión la fija el auditor y va a representar el rango de diferencia entre la muestra y el universo real de la muestra. Que de repente, volviendo al tema de las 6.000 facturas, yo digo, voy a tomar 100, 150 facturas. Son bastantes, pero el total a nivel de montos me representa de repente un monto, un porcentaje importante de las cuentas por cobrar. Y pues con eso me puede decir de que con 150 facturas voy a tener una idea de cómo están las otras 5.850 facturas. Entonces, ahí yo debo tener más o menos una tasa de error esperada. La media de la muestra es la suma de todos los valores de la muestra dividido entre el tamaño de la muestra. La población, el conjunto total de datos de los que el auditor quiere de la muestra para llegar a una conclusión. El auditor determinará la muestra en función de la población y si el objetivo del auditor quisiera o fuera poner a prueba la mayor inclusión de cuentas por cobrar, la población podría ser definida como a través del listado de las cuentas por cobrar. El riesgo de muestreo, el auditor va a utilizar el muestreo, va a asumir cierto riesgo, indudablemente, de que la muestra no contenga el mismo porcentaje de errores que el conjunto de una población. A esto se le llama el riesgo de muestreo. Por supuesto, porque de repente yo tomo 150 facturas y en las otras 5.850 puede ser de que haya una factura que haya ido por allá, que no la tome en la muestra y efectivamente esa no sea cuenta por cobrar. Pero bueno, yo tomé un riesgo, el monto a lo mejor fue bajo y está ahí por cobrar y es una cuenta a lo mejor que no está ni vencida, es una cuenta nueva y como el monto es bajito, pues no le vi mayor importancia y no la tomé. Ese es el riesgo que toma el auditor al momento de decir cómo va a ser el tamaño de su muestra. El riesgo del exceso de confianza en el control contable interno, pues es cuando los resultados de la muestra justifican la fiabilidad de un procedimiento de control contable interno, cuando la desviación de la población no justifica tal fiabilidad y también se le llama riesgo beta o tipo 2. ¿Por qué? Porque tampoco puedo excederme o decir de que
como estoy confiado en el control interno, utilizaré o haré muestras más pequeñas, ¿no? Hay que ir, acuérdense que esto de auditoría, mucha razonabilidad, mucho sentido común es lo que hay que aplicar aquí para poderlo manejar de una buena manera y poder hacer un trabajo competente. Riesgo de falta de fiabilidad del control contable interno. Pues cuando la muestra no justifique la fiabilidad depositada en el procedimiento del control interno, este riesgo se conoce también como riesgo alfa o riesgo tipo 1. Si yo no creo en los controles internos que tiene la empresa, pues debo buscar la manera de cómo profundizar eh, para medio tener fiabilidad en el saldo total de las cuentas. O sea, pues, bueno, hay que tener mucho cuidado al respecto. En los enfoques, pues dice que los dos vamos a utilizar el criterio profesional o el juicio del auditor, porque al diseñar el plan de muestreo para ejecutar dicho plan y evaluar los resultados, debemos tener un buen juicio, un buen criterio profesional, porque el resultado de todo esto, y es lo importante, por eso es esto del tamaño de las muestras y lo que quise traer hoy a colación, es importante porque dependiendo del plan o el tamaño del muestreo y el plan que voy a diseñar y cómo voy a ejecutarlo y cómo voy a evaluar esos resultados, me va a permitir una decisión bien centrada y que por supuesto eh, la relación costo-beneficio sea la más idónea, porque por hacer rápido el trabajo, medio hago una muestra pequeñita y a la final no es razonable para mí, no me da confianza, pero por el tema de tiempo o porque el cliente quería que le cobrara barato, entonces voy a hacer una muestra pequeña, voy a hacer un plan de trabajo pequeño, entonces los resultados que me van a salir allí no me dan mucha confianza, entonces voy a asumir mucho más riesgo al momento de emitir la opinión, entonces ahí hay que tener mucho cuidado con la manera de hacer ese tamaño, de escoger esa muestra. Se debe considerar también que el enfoque de muestreo va a depender de la finalidad, por supuesto, de la muestra, porque para pruebas de cumplimiento contable se va a utilizar típicamente el muestreo por atributos, donde el método de muestreo es un evento o una transacción. Ejemplo, un control tal como una autorización en una factura, porque de repente la factura, sí, manden a facturar, pero la factura va a ser a crédito, la factura va a ser al contado. Las pruebas sustantivas se va a utilizar a menudo en el muestreo variable, donde la unidad de muestreo es monetaria. En las técnicas de la selección de las muestras, el muestreo aleatorio es un método de selección en que el auditor va a escoger la muestra a fin de corresponder con unos métodos aleatorios o a unas unidades de muestreo. Por ejemplo, en la población podía consistir en una lista de partidas de activo fijo en donde cada página de un total de 95 contenga una lista de 25 partidas de activo fijo. Y en esta situación habrán dos dígitos de un universo aleatorio que corresponderá o correspondería a los números de página y otros dos que corresponderían a una partida de propiedad, planta y equipo en particular en determinada página. Entonces, como por ejemplo, podemos decir un número aleatorio 7812, que correspondería a la partida del activo fijo número 12, que está en la página 78. Y para el logro de estos objetivos se utilizan tablas de números aleatorios o programas de computadoras. El Excel te ayuda mucho a tomar o a determinar muestreos para este tipo de casos. El sistemático selecciona una muestra con el mismo intervalo entre cada unidad elegida y el auditor desea elegir el tamaño de la muestra de 100 en una población conformada por 6.000 de muestreo, el intervalo sería 60. Entonces, a continuación, se selecciona un número aleatorio entre 1 y 60 como punto de partida. Ejemplo, si el auditor desea elegir un tamaño de muestra de 100 en una población formada por 6.000 unidades de muestreo, el intervalo va a ser 60. Entonces,
A continuación, iríamos a seleccionar un número aleatorio entre 1 y 60 como punto de partida. En este ejemplo, si el auditor va a seleccionar como punto de partida la cuenta número 38, su elección estaría formada por las cuentas 38, 98, 158, 218, etcétera, hasta que se completara la selección de las 100 unidades de muestreo. Entonces, allí habría que establecer esto cuando estamos hablando de manera sistemática, este tipo de muestreo. Métodos, hablando de métodos que no son aceptables en el muestreo estadístico, es cuando hablamos de muestreo por bloque. Consiste en la selección de uno o varios grupos de transacciones contiguas como muestra. Ejemplo, se toman todos los cheques de sueldos pagados el día 23 de febrero o todas las facturas de proveedores cuyos nombres comiencen por R. Las muestras por bloques no suelen ser económicas, ¿sí? Porque tú a veces, si decides hacerlo así, oye, es bastante complicado porque dices, todas las muestras que comiencen por R y tienes el 90% de tus clientes comienzan por R, entonces no, o sea, a lo mejor no es una opción bastante viable porque desde el punto de vista económico te puede salir muy costoso. Y el muestreo al azar es la selección aleatoria sin empleo de ninguna técnica comprobada de muestreo. Pues tampoco es muy aceptable para realizar un muestreo, así como que si tú estuvieras metiendo en una bolsa toda la factura y vas a escogerla. No, porque tienes que tener un criterio y un juicio de valor para determinar y ver cuál es el método más razonable que te va a dar mayor confianza para la toma de decisiones o emitir las conclusiones al respecto en esa área particular. Cuando hablamos de un muestreo estratificado, es cuando estamos hablando de un muestreo utilizado para separar o dividir la población entera en subgrupos. Por ejemplo, agrupar facturas por montos o por fechas de emisión. Esto es muy importante porque a veces, sobre todo las cuentas por cobrar, es bueno de repente chequear las más antiguas y ver por qué no se han ido cobrando y que van pasando a quedar rezagadas. Entonces, pues esa es una manera de estratificarlas por antigüedad. Entonces, pues, por allí es un punto de partida que sí es importante o interesante tomarlo en cuenta para aplicar algún método de depreciación, de muestreo realmente estadístico o no estadístico, pero estratificando, pues te permite tener una visión un poco más puntual de cada una de las áreas que conforman el universo total de la población. Y aquí, pues bueno, tenemos unos 10 pasos que pueden ser considerados importantes para diseñar un plan de muestreo. El primer paso, tener la identificación de los objetivos de la prueba. ¿Para qué lo voy a hacer? Segundo, determinar la población y la unidad de muestreo. A saber, cuál es el universo, cuál es la población, y en base a eso, cuánto voy a investigar en cuál es el muestreo que yo voy a tomar para hacer la revisión. Establecer, por supuesto, el método de muestreo que voy a hacer o que voy a utilizar. Como hablamos, existen dos. También vamos a definir, en cuarto lugar, los parámetros que van a afectar el tamaño de mi muestra. Ahí yo debo establecer una base razonable o parámetros. El tamaño de la muestra es importante, va de la mano con los parámetros que voy a utilizar. También la manera de seleccionar muestra aleatoriamente. Tengo que tener mucho cuidado allí cómo la voy a seleccionar. No si bien es cierto, va a ser al azar, pero no dejarle tanto espacio, tanto peso al azar, porque debe haber algo razonable allí que siempre me permita tener centrado lo que quiero hacer con mis muestras.
auditar, por supuesto, los elementos que una vez han sido seleccionados de esa muestra. Esos son los que van a ser objeto de nuestra auditoría, la muestra. Cuantificar, por supuesto, la cantidad de desviaciones o de dificultades o errores que se hayan detectado durante el trabajo de la auditoría de la muestra. Por supuesto, vamos a determinar también el límite de esa desviación. Si veo que hay muchos errores, hay muchos detalles, a lo mejor puede darse el caso de que tenga que ampliar la muestra. Entonces allí tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Determinemos también los límites de la desviación y evaluar indudablemente los resultados. Porque ¿para qué hago yo la muestra? ¿Para qué audito esa muestra? Si no es para obtener unos resultados. Y esos resultados que yo tengo, debo que evaluarlos, analizarlos y a la vez emitir o inferir algunas conclusiones puntuales o específicas que me van a servir de base o de punto de partida para el momento de evaluar y dar mi dictamen sobre la razonabilidad de la entidad. Recuerden siempre que nosotros no vamos al momento de hacer una auditoría decir si está bien o está mal. No, lo que nosotros vamos a decir es que los estados financieros están o no están razonablemente presentados en forma de acuerdo a los principios y normas de auditoría de aceptación general. No me queda más que darle las gracias y estamos prestos aquí para seguir guiándolos y orientándolos para que tengan de la mejor manera posible la probabilidad de aprender un poco más sobre lo que es la auditoría. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.